Que vayamos a la información relevante y destacada en los títulos del día. Muy bien. Bueno, ayer esperábamos todos la conferencia de prensa de la CUNSA, después antes de los mercados del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, pero bueno, eso no ocurrió. Medidas concretas ya hubo la semana pasada, así que básicamente la CUNSA se manejó señalando que hay que garantizar la estabilidad del tipo de cambio. A ver cómo lo decía. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saldos cambiarios. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo, para decirlo en criollo, y también como consenso entre los analistas, y en particular como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias. No hace falta un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales con los cuales uno podría pensar si tiene sentido o no remar contra esa tendencia, sino meramente especulativos, no necesariamente ilegítimos, pero sí nocivos innecesarios y nocivos para el normal funcionamiento de la economía y sobre todo y primordialmente para el bienestar de los ciudadanos de a pie. Muy bien, inmediatamente habló el presidente del Banco Central ante la angustia y lo que se sabe que hay mucha apertura de cajas de seguridad, muchas cuentas en dólares que están pasando a cajas de seguridad directamente. Por ahora no hay una corrida bancaria, esto está claro, por suerte, sería el peor de los escenarios, pero sí hay un cambio de portafolio, como se dice, en mucha gente. A ver qué dice Guido Sandleris, el presidente del Banco Central. Somos muy conscientes de que la incertidumbre actual genera dificultades y angustia en la población. La estabilidad nominal y financiera, tanto para el periodo electoral como para el posterior al 10 de diciembre, es nuestro objetivo prioritario. Seguiremos interviniendo en el mercado cambiario en la medida en que las condiciones así lo requieran. En el segmento en dólares, los bancos tienen una posición muy sólida y líquida. Más de la mitad de los depósitos en dólares están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las necesidades. Y el resto está líquido en los bancos o prestado a exportadores sin riesgo cambiario. En cuanto al segmento en pesos, y como he mencionado en otras oportunidades, el nivel de depósitos es relativamente bajo en términos históricos. Por eso nuestro diagnóstico siempre ha sido que la potencial demanda de dólares proveniente de este ámbito es limitada. De hecho, el desempeño de los depósitos a plazo fijo en pesos ha sido favorable a lo largo de todo el programa y se renovaron normalmente durante la semana pasada. Bueno, ahí está la explicación del presidente del Banco Central. No es lo que piensa una parte del mercado. Sí están sólidos los bancos, pero ahí se reconoce que hay una sobreexposición en títulos, distintos títulos soberanos, y que se ha bajado mucho en algún momento los encajes y que hay una caída muy seria en las reservas. Concretamente, hay una nota muy buena hoy en BAE Negocios de Juan Strasnoy Peiré, donde da cuenta que el Banco Central ha perdido 8.509 millones de dólares en menos de 3 semanas. De reservas. Es patético.
Ustedes piensen que se calcula que agosto va a cerrar ya con 10.000 millones de dólares menos. A eso piensen que todavía quedan, deben quedar más o menos unos 15.000 a 20.000 millones de dólares para pagar de acá a fin de año, en distintos servicios que hay que pagar. La verdad, las reservas ya deben estar, las que son líquidas, bueno, término utilizado en la época de la convertibilidad, pero las que pueden ser utilizadas ya para hacerse efectivas en una pulseada con el mercado, ya van quedando cada vez menos, ¿no? Así que la situación es muy preocupante para el que venga en el próximo gobierno, porque a este ritmo el próximo gobierno no va a tener caja de ahorro, directamente va a tener las reservas absolutamente escuálidas. Por eso el mercado está mirando con mucha atención. Parece ser que el Fondo Monetario Internacional iba a venir esta semana, dijo pronto vamos a estar por allí. El gobierno aspira a que el acuerdo sea rubricado para poner los 5.500 millones de dólares que restan de esta parte del préstamo stand-by del Fondo Monetario. Es vital esos 5.500 millones de dólares para hacer frente a todo lo que yo les comento que todavía resta. Y se cree que el gobierno va a utilizar los números del segundo trimestre, es decir, abril, mayo, junio, donde todavía no se había descarrilado totalmente todo, como pasó en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, que el Fondo Monetario haga la vista gorda y que pase ese acuerdo sin tener en cuenta el descalabro de las últimas 2 semanas. Bueno, con eso se juega, pero falta que formalmente el fondo lo señale y venga acá a la Argentina. Y la situación es realmente complicada. Ahí el Banco Central, como adelantamos ayer, canceló anticipadamente algunos bonos, la cláusula repo, que es esa cláusula de garantía del préstamo que hacen a los bancos internacionales, y tuvo que desembolsar unos aproximadamente 2.500 millones de dólares en una de las partes de lo que pagó, pero 2.600 millones de dólares, sí. Así que con todo eso, más la pérdida de reservas solamente de estos días por 3.000 millones de dólares, todo va siendo una suma que tiene que ver con esta cifra que se va llegando a los 8.509 millones de dólares en estos últimos 20 días. A eso agréguenle los retiros de depósito en moneda extranjera que estoy señalando yo, más el pago del repo, más la venta de divisas para contener el tipo de cambio, estamos en 8.500 millones de dólares. Esto hay que ver de paso, por eso es cierto que el gobierno tiene como único objetivo, eso es lo que no debería ser cierto, único objetivo solamente contener al dólar. Recuerden que la tasa con las cuales renueva el LELIQ está en el 75%, la tasa más alta de la historia, que es letal directamente. Bueno, ustedes ya saben, en estos días Pérsico ya está cerrando cada vez más locales, se van sumando, todos los días se van sumando decenas de empresas que van cerrando su persiana y que uno se pregunta cuándo volverán, ¿no? ¿Cuándo volverán? Bueno, así que de alguna manera habrá que seguir con mucha atención lo que haga el Fondo Monetario Internacional. Ahora yo quiero decir algo. Lo que quiero decir es que más allá de los avatares de la vorágine de la actual coyuntura, ustedes pónganse a pensar en que lo hicieron de nuevo. ¿Te das cuenta, Seba? Enseguida se da cuenta de lo que apunto, ¿no? Lo hicieron de nuevo. Nosotros estábamos fuera del Fondo Monetario Internacional. Estábamos fuera de sus condicionalidades, de sus... sí del monitoreo, porque no nos fuimos del Fondo Monetario Internacional, pero al estar desendeudados no sufríamos estos monitoreos trimestrales, estos préstamos, estos stand-by, estos waivers, cada vez que no se cumplía, todo lo que hemos vivido en los 90 y en el gobierno de la Alianza. Habíamos quedado
habíamos quedado colateralmente a esa situación de los países emergentes, que siempre sufren el acoso de los gendarmes de la timba financiera mundial, que es los tecnócratas del Fondo Monetario, y de alguna manera teníamos el oxígeno para tener políticas económicas soberanas. Y entonces ponga usted la teoría conspirativa que quiera, ponga la buena fe, ponga la mala praxis, ponga todo lo que usted quiera. Lo cierto es que, una vez más, un gobierno con políticas neoliberales nos ha vuelto a sujetar al nefasto Fondo Monetario Internacional. Porque no hay que olvidarse de esto, que el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de la política de Macri. Es cierto, el fondo viene cuando vos lo llamás, eso es cierto, el primer responsable es Macri y sus políticas, está claro, pero después el Fondo Monetario Internacional como bombero no viene a apagar los incendios. Curiosamente, el Fondo Monetario Internacional viene a azuzar el incendio para que vos le pidas cada vez más agua. Y ese es el negocio de ellos. Fomentar el endeudamiento de manera que vos quieras, con políticas pensadas, premeditadas, con políticas marcadas hasta con sevicia, si querés. O con buena fe, porque te prestan, lo que vos quieras poner ahí. Lo cierto es que siempre terminamos con estas políticas neoliberales en manos de un círculo de endeudamiento que nos hace cada vez depender más de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el mercado cada vez más lejos, a propósito de la inserción en el mundo, el mercado cada vez más lejos de la confianza en la economía argentina, y terminamos con las condicionalidades, con los stand-by, con los créditos de facilidades extendidas, con esto, con aquello, con lo otro, lo que ya vivimos, estos déjà vu que ya hemos sentido. Por eso digo que más allá de la coyuntura, sobre lo cual no se puede romper, hay que tratar de negociar, y es una situación muy complicada la que está parado el principal candidato Alberto Fernández, porque es cierto que todo lo que él diga va a ser usado en su contra y todo lo que no diga va a ser usado como silencio cómplice. Es muy difícil la situación de Alberto Fernández. El gobierno, o algunos del gobierno, o algunos del mercado o del establishment le quieren hacer pisar la banana y que se comprometa a cogobernar, en el peor de los escenarios, porque terminaría él haciéndose cargo de lo que no es responsable, de ninguna manera. Pero también es cierto que no se vislumbra un escenario claro, un escenario con cierta perspectiva, a partir de que de alguna manera el Fondo Monetario no le garantice a Alberto Fernández determinada refinanciación o reestructuración de la deuda, porque no, y esto es lo que los mercados están viendo. O sea, a lo que yo voy es, la trampa es que hacerlo caer en una complicidad con el desastre económico que hizo este gobierno, exclusivamente este gobierno. Pero por otro lado está la dificultad de que lo estirado que está en el tiempo la asunción formal y perfecta de la presidencia supuestamente por Alberto Fernández, hace que cómo se van a transitar estos 4 meses, con un mercado ávido de respuestas. Lo hicieron de nuevo, la timba financiera manejando la economía argentina, esclava de sus codicias y sus intereses, y en el medio un candidato que viene a hacer todo lo opuesto a lo que hace este gobierno. Porque esto es así. Ayer lo decía muy bien, lo veía Agustín Datelli en el programa de Silvestre. Agustín Datelli definía muy claramente: ¿cómo haces para sentar a Alberto Fernández con el fondo, garantizar la tranquilidad de los mercados, que no sea cómplice, que no cogobierne con algo que él no tiene nada que ver, porque las políticas de este gobierno son diametralmente opuestas a las que va a poner en práctica y ha puesto en práctica el gobierno de Cristina Fernández y va a poner en práctica Alberto Fernández? Unas apuntan básicamente a la demanda y estas de Macri apuntan a la teoría del derrame. Unas son neo-keynesianas, estas son monetaristas, claramente neoliberales.
más allá de que hayan querido disfrazarlas como Martínez de O no era neoliberal, Cavallo no es neoliberal, pero son políticas neoliberales. Después disfrazarla de neodesarrollista, ponele, no, nosotros... La realidad es que apuntaron a un modelo agroexportador con una absoluta exacerbación de la valorización financiera y de endeudamiento. Esta es la realidad, guste o no guste, con las consecuencias sempiternas de todos estos planes de exclusión, desempleo, más pobreza, cierre de industria, industricidio, siempre lo mismo. Y de Martínez de O para acá no hay mucha diferencia. Ahora el problema es cómo se sale de esta entropía, porque Macri ya no es creíble, es débil, es un pato rengo, y me pregunto después del 28 de octubre, ¿qué va a hacer? ¿Cómo sigue esta película? Después de que se confirme lo que todos entienden que es casi irremontable, que es el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Hay 2 meses más. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona de que Alberto Fernández no pise el palito y sea cómplice de lo que no tuvo nada que ver, con un mercado que acosa con su lógica y perversa codicia a la economía argentina, quiere las respuestas, quiere su dinero, quiero la mía, y el tránsito realmente es una situación, yo la verdad que no la tengo clara. Habrá que seguir así, habrá que, como muy bien dijo Alberto Fernández, reunite con mi equipo, le dijo a Macri ayer cuando hablaron el otro día, reunite, yo te voy a dar todo mi equipo económico, te voy a dar todo el apoyo que sea posible, pero esto requiere un cambio de timón, requiere una renegociación con el Fondo Monetario para estirar los plazos, para no caer en políticas que ya se sabe que no hay manera de conducirlas, que son totalmente disruptivas. Lamentablemente esto es lo que se nos ha dejado a los argentinos, se nos deja como herencia la verdadera bomba, y hay que renegociarlo de la manera más soberana, con los pies sobre la tierra, pero es una situación verdaderamente muy complicada. ¿Qué decía Alberto Fernández a propósito de estos temas? Si alguien piensa en eso, que se desaliente, porque yo no voy a cogobernar, porque ni siquiera soy un presidente electo, soy un candidato a presidente. Hablé ayer, pero fue una charla, hay que sacarle dramatismo a esas charlas. La verdad que son charlas que debían volverse cotidianas, que tienen que ver con un momento difícil de la política argentina y de la institucionalidad argentina. Hablamos un poco de lo que estaba pasando ayer en Nueva York, lo que hablamos queda entre nosotros, pero la verdad es que fue una charla franca, en muy buen tono, de mucho respeto y además de cordial, en un tono cordial. Los que sacaron a la Argentina del default fuimos nosotros. Nosotros no queremos una Argentina en default porque nadie la padeció más que nosotros. Yo sé lo que es la Argentina en default. Así que olvídense, no tengo la más mínima intención de que la Argentina caiga en ese estado. Lo que pido es responsabilidad también del gobierno para que la Argentina no caiga en ese estado. Bueno, acá hay una situación interesante, porque uno escucha a muchos economistas, especialmente monetaristas ortodoxos, que están con la sangre en el ojo y no saben cómo endilgarle responsabilidad a todo lo que pasó anteriormente y los nervios del mercado, porque está Cristina Fernández detrás. Ayer lo escuchaba Claudio Loser en el muy buen programa que hace Maximiliano Montenegro ahí en América 24, y Claudio Loser decía, no, el mercado acá en Nueva York tiene miedo a Cristina. Pero le decían, pero el que va a ser presidente, no, bueno, pero Cristina. Y yo decía, pero qué disparate que es todo, ¿no? A veces como el relato te hace confundir y te hace perder la perspectiva con todos los errores que puede haber cometido el gobierno anterior y que lo hemos señalado cuando era gobierno. A mi criterio, falta de acelerar en muchas cosas, de profundizar un modelo de desarrollo con temas estructurales que quedaron en el camino, siempre atendiendo la urgencia. Es cierto que hubo problemas gravísimos, como una de las peores crisis económicas de la historia, que fue la de la subprime en el mundo en el 2009, el tema del campo, la sequía increíble que hubo también. Bueno, fueron muchos factores que condicionaron, pero hubo cosas que se podrían haber acelerado. Pero bueno, dicho esto, uno los escucha y decía, claro, porque el mercado que le tiene pánico, que obviamente Macri es más amigable con el mercado, les garantiza, pero por otro lado, la que pagó
los gobiernos que pagó toda la deuda es el de Kirchner y Cristina. El de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Nunca dejaron de pagar. Es más, la izquierda acusa al gobierno anterior de ser de alguna manera amanuense con las finanzas internacionales. Se pagaron creo que más de 150 mil millones de dólares de deuda. Entonces, ¿qué es lo que mira el mercado? ¿Cómo es todo esto? O el tema, la trampa es precisamente que vengan los gobiernos neoliberales para que nos endeuden, generen el círculo de la deuda. Entonces después desear que sigan estos gobiernos neoliberales a costa de la sangre y el hambre de sus pueblos para que les sigan garantizando el repago y la timba financiera. Porque si no, es que esta gente tiene tal codicia que no es que mira a la Argentina, lo hacen en Grecia, lo quisieron hacer en Portugal, lo hacen en España, lo han hecho en África, lo hacen donde puedan, esto está claro. No les importa a la Argentina, les importa el dinero, pero es tal el nivel de codicia que tiene que no les importa la sustentabilidad de lo que ellos mismos generan. Y pierden la perspectiva de que los gobiernos que calificados por ellos como populistas, los gobiernos que ellos de alguna manera estigmatizan, son los que después encuentran, con muchos errores, con muchas cuestiones que habrá que mejorar, pero que encuentran cierta permanencia, cierta paz social que les permite empezar un círculo de recaudación de dinero, de generar exportaciones, porque la balanza comercial del gobierno anterior fue infinitamente superior a la de este. Como yo le decía a Daniel Salvador, el vicegobernador, el otro día. ¿Qué inserción en el mundo? Si el gobierno anterior tenía una balanza comercial mucho más importante que esta, entre exportaciones e importaciones, inclusive en exportaciones. Entonces, es realmente, qué locura, ¿no? Qué grado de miopía y ceguera por la codicia que hacen que lo que ellos mismos se supone que defienden, que es un capitalismo, lo hacen inviable. Y los que vienen a salvar el sistema, de alguna manera, son los gobiernos que tratan de buscarle que la distribución sea pareja, lo más pareja posible, para que no termine en la distopía este mundo, ¿no? En una distopía.